Ahí está. ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Perfecto. Ya, el otro parámetro que tenemos, elemento más bien del modelo, es el amortiguador viscoso que, como les decía, cuantifica eh, sí, cuantifica en forma equivalente los mecanismos de disipación de energía que pueda tener el sistema. El amortiguador viscoso es el clásico amortiguador que vemos en la suspensión de los autos, por ejemplo. Y es ese cilindro, ¿cierto?, que tiene un pistón en el interior y un vástago que sale, que podemos ver en la parte exterior del amortiguador. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos un extremo, tenemos aquí el pistón y por fuera tenemos el cilindro. Y ese pistón se mueve dentro del cilindro. Entonces, esto es lo que representamos típicamente de esa manera. Tenemos un extremo, acá está dibujado eso sí al revés, tenemos el cilindro y en el interior tenemos el pistón en el otro extremo. ¿Cómo funciona esto? Este cilindro, perdón, este pistón, aquí tengo un poquito de espacio, tiene el vástago y tiene unos pequeños orificios. Dentro del cilindro hay fluido. Entonces, cuando esto se mueve, por ejemplo, hacia la izquierda, esta cámara se ve comprimido el fluido y la única escapatoria que tiene es a través de estos orificios. Si pasa hacia la otra cámara por esos orificios. Como esos orificios son más pequeños, tenemos un cambio de sección importante. Fíjense en esta zona que está acá, tenemos un área grande que, y el fluido está confinado ahí y solo tiene escapatoria por un área pequeñita. Entonces ahí se produce una pérdida de carga grande y pérdida de carga es disipación de energía. Entonces el amortiguador viscoso tiene ese mecanismo para quitarle energía al sistema. Esa es la función del amortiguador. En la suspensión del auto, el amortiguador está para disminuirle energía al sistema, que en ese caso es el vehículo. Entonces vamos a usar un amortiguador de este tipo para representar la pérdida de energía del sistema. La fuerza, en este caso, aquí nos interesan las velocidades, x punto. Entonces tenemos que, supongamos que sea x2 punto mayor que x1 punto. Entonces la fuerza sobre el amortiguador viscoso va a ser C, que es el parámetro que lo define, por x2 punto menos x1 punto. A diferencia del resorte, la fuerza aquí no depende del desplazamiento, sino que depende de la velocidad. C entonces relaciona la fuerza con la velocidad relativa entre los dos extremos. Nuevamente, sí, de manera similar a lo que vimos en el resorte, en algunos casos vamos a tener la masa acá, este es el grado de libertad X, y el otro extremo fijo. En este caso vamos a decir que la fuerza sobre el amortiguador va a ser simplemente C, donde C es el parámetro, por X punto, porque el otro está fijo, su velocidad es cero. ¿Ya? Pero en el caso general es velocidad relativa entre ambos extremos. Probablemente ustedes han movido alguna vez algún elemento que tenga un tipo de, alguno de estos amortiguadores viscosos, como una puerta, por ejemplo, o el maletero de los autos a veces tiene. Fíjense cómo si ustedes lo hacen lento el movimiento, entonces requieren una fuerza mínima para poder mover esto. Se demoran harto, pero la fuerza es mínima para contrarrestar a ese elemento amortiguador viscoso. Sin embargo, si cierran la puerta rápido, se van a dar cuenta que se opone con mayor fuerza. Usted tiene que ver con la velocidad. Si la velocidad es baja, la fuerza necesaria es pequeña. O lo que es lo mismo, la fuerza que ese elemento opone en resistencia. Entonces, estos son los tres elementos del sistema, resorte. Las combinaciones aquí son iguales que en el del resorte. Los tres elementos, la masa, rigidez, amortiguador. Y esos tres elementos nos forman el sistema ideal, que es fundamental para entender
el movimiento de sistemas de la vida real. Entonces, equivalencias, sistema ideal, y ahora lo que nos toca es resolver este sistema ideal de parámetros concentrados ante para distintas posibilidades, para distintos casos, podríamos llamar. Justamente eso es lo que nos convoca ahora. Entonces, en general, el sistema ideal de un grado de libertad completo tiene esta ecuación. Tiene el elemento de masa, el elemento amortiguador, el elemento de rigidez y tiene una excitación. Este es el sistema completo. Los casos que vamos a ver son los siguientes, los voy a ir mostrando de uno, ¿ya? Y la idea es que usted vaya, y vamos a ir después en el curso resolviendo de a uno, analizando de a uno. La idea para mi gusto, para que usted no se le desordene el curso, porque es harta materia, son hartos ejercicios, harto cálculo, organice su curso, sus apuntes, sus conclusiones en torno a estos casos, para que mantenga el orden, ¿ya? Caso 1. El sistema general lo vamos a ir llevando a casos particulares. El primer caso es vibraciones libres no amortiguadas. El nombre ya nos indica. No amortiguada, es decir, no hay elemento amortiguador y el hecho que sea libre sin fuerza. Es decir, esa ecuación general se nos transforma en el caso particular en que tengo solo un elemento elástico y no hay fuerzas actuando sobre el sistema. Caso 1. Caso 2. Vibraciones libres ahora amortiguadas. Sigo sin tener fuerza, pero ahora sí tengo un elemento de disipación de energía. Sigo sin tener fuerzas. Caso 3. Vibraciones forzadas, pero cuando esa fuerza no es cualquiera, sino que es la fuerza que conversamos al inicio de la clase de hoy. Una fuerza armónica simple. M, x punto punto, más c por x punto, más k por x, F0 seno de omega t. Caso 4. Vibraciones forzadas ante una fuerza periódica cualquiera. M, x punto punto, más c por x punto, más k por x, igual a un f de t periódico. Es decir, tengo una fuerza aquí, acá tengo el tiempo, y esta fuerza tiene una cierta estructura que se repite en el tiempo. No es senoidal, claramente, pero tampoco es una fuerza, digamos, que no tuviera ninguna característica especial. Tiene una estructura que se repite periódicamente en el tiempo. Caso 5, no tengo características, la fuerza es cualquiera. Entonces aquí no nos queda otra que escribir mx punto punto más c por x punto más k por x igual a un f de t que no puedo catalogar como senoidal ni periódico, sino que es una fuerza cualquiera. Y por último, la fuerza ahora es una fuerza de impacto. Mx punto punto más c por x punto más k por x igual a una fuerza de impacto de t. Es decir, una fuerza que dura poquito. No sé qué forma tiene. Quizás para graficarlo más claramente nomás. No sé qué forma tiene. En este caso la forma que tenía era, aquí tengo f de t, acá tengo t, una forma cualquiera. Y aquí es una forma cualquiera, pero que dura un instante, un tiempo corto. Una fuerza entonces de impacto. Un martillazo, si usted quiere. Vamos a ir resolviendo paulatinamente todos estos casos y es muy conveniente que usted los mantenga ordenados y vaya ordenando su estudio también en términos de estos casos. Todos son importantes, algunos de ellos son esenciales, diría yo.
Los más relevantes o esenciales son, por su utilidad y aplicación en la práctica, son las vibraciones, principalmente este caso y este caso. Lo que no quiere decir que los otros no sean fundamentales, pero estos son quizás los que nos dan más aplicación a futuro. ¿Sí? Las cosas que podemos hacer con esto que les decía yo tiene relación con el mantenimiento. Esas dos son fundamentales para el mantenimiento, para el uso de esta herramienta después. Pero todos estos casos son igual de importantes. Entonces, lo que continúa ahora del curso es ir viendo cada uno de estos casos por sí solo, resolviendo. Resolver significa para cada uno de estos casos obtener x de t y analizar x de t, la respuesta del sistema. Por supuesto que x de t tiene implícito el x punto de t o el x punto punto de t, que sería la velocidad y la aceleración del desplazamiento vibratorio, porque es oscilatorio, ¿cierto? Es dinámico. Para cada uno de estos casos. Eso es lo que sigue a continuación, ¿ya? Esta lámina considero yo que es importante para que no se pierda en el curso porque es fácil perderse. Van a ir ustedes acumulando harta materia, resolviendo ejercicios, se van a llenar de hojas, se van a llenar de fórmulas, ordénenlas, perdón, en base a esta lámina. Creo yo que es una buena recomendación. Comencemos entonces. Caso 1, vibraciones libres no amortiguadas. Aquí tenemos básicamente dos formas de representar este sistema que tiene una leve diferencia que es bueno que la conversemos desde un inicio. Esto tiene que ver, es general para todos los sistemas para todos los casos, perdón. Pero analicémoslo aquí. En este caso tengo el sistema dispuesto de manera horizontal. X de t es horizontal. No tengo fuerza. C es igual a 0. No hay amortiguamiento y F es igual a 0 también. Eh, este sistema puede moverse, obviamente si no hay fuerza tiene que haber otra causa del movimiento, por ejemplo tendríamos que desplazarlo y soltarlo, pero el movimiento puede ser horizontal. En este caso, y esta es una particularidad y está dada por el hecho que el movimiento es horizontal, la posición de equilibrio coincide con la posición del resorte sin deformar. El peso no deforma el resorte y por eso el equilibrio corresponde a la posición del resorte no deformado. ¿Okay? Definimos el grado de libertad de la posición de equilibrio. Bueno, como esto es una partícula, en el fondo esta distancia no existe, así que es lo mismo, este es el equilibrio o posición del resorte sin deformar. El diagrama de cuerpo libre tengo que obtenerlo para una posición desplazada del equilibrio. Es decir, tengo que tomar esta masita mentalmente, o si usted quiere la dibuja, y la desplaza una cierta cantidad X. Y en esta posición hace su diagrama de cuerpo libre. En esa posición entonces vamos a tener la fuerza del resorte que se opone K por X. Noten que X es la deformación que tuvo. ¿Cierto? Lo estiramos una cantidad de X y se deformó evidentemente X porque el otro está acá quieto. Y para ser correcto, después vamos a ver que no es necesario porque estas fuerzas son verticales, ahí están las otras dos fuerzas. Apliquemos el método de D'Alembert, pongamos la aceleración y su fuerza de inercia mx punto punto al otro lado. Entonces, tenemos aquí que en la dirección Y, que es la horizontal, la sumatoria de fuerza es menos K por X menos mx punto punto igual a 0, o bien mx punto punto más K por X igual a 0. Noten que es positivo. Y en un sistema, voy a volver a la lámina anterior, fíjense que todos estos son positivos. Esto está representando el sistema ideal completo. Y la ecuación diferencial que yo obtengo no es con esto negativo. ¿Por qué les digo eso? Muchas veces pasa que
Ustedes obtienen la ecuación de movimiento en el certamen y después aplican las fórmulas que vamos a obtener ahora cuando resolvamos, pero la ecuación les dio negativo esto, y da lo mismo. Siguen ocupando las fórmulas que hemos obtenido en clase. Eso es totalmente incorrecto, pues, si la ecuación del movimiento le dio negativa, esas fórmulas que vamos a obtener después no son válidas. No corresponde aplicarlas a la ecuación que usted obtuvo. En el fondo da lo mismo si me da positivo o negativo, no me preocupa, eso es un error tremendo. Un sistema de un grado de libertad tiene esos signos positivos. Bien, y no dio positivo como era de esperar. Un error común que se puede cometer aquí, como yo tengo que hacer el diagrama cuerpo libre en una posición distinta a la posición de equilibrio, aquí yo desplacé esto hacia la derecha y en esta posición hice el diagrama de cuerpo libre. Pero alguien podría decir, bueno, yo lo quiero desplazar hacia la izquierda, lo voy a correr hacia acá. El resorte está comprimido. Evite esa, usted puede ver cuál es el problema al que va a llegar ahí, pero evite esa idea porque el problema que se le va a generar es con el signo y tiene relación con que el desplazamiento que usted está dando aquí es negativo en función de lo que usted escribió como positivo. ¿Ok? Haga el diagrama de cuerpo libre y se va a dar cuenta que se le va a generar un problema. Evítese ese problema, no voy a entrar en más detalle, ustedes lo pueden hacer por sí solo y discutir, pero usted se evita ese problema dando desplazamientos positivos según lo que usted mismo decidió como positivo. Entonces, saque del equilibrio su sistema, pero dando desplazamientos positivos a todos los grados de libertad que usted definió. No desplace negativamente porque se le va a generar problemas de signo. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo 1 tenemos que, dado que el movimiento es horizontal, el peso no actúa en la dirección de movimiento y por ende la posición de equilibrio es igual a la posición del resorte sin deformar. Ejemplo 2. No sucede eso. Ahora el movimiento es vertical y la posición del resorte sin deformar y la posición de equilibrio son distintas justamente porque el peso lo deforma en el equilibrio. La posición del resorte sin deformar es esta, mientras que la posición de equilibrio es esta otra. Yo supongamos que definimos el grado de libertad X medido desde la posición de equilibrio. Noten la diferencia, no son iguales en este caso. Tengo el resorte sin deformar, tengo la posición de equilibrio estático. Yo tengo que escribir la ecuación del movimiento, para lo cual necesito desplazar la masa de su posición de equilibrio. Y en esa posición, escribir la ecuación del movimiento. Ahí hay una posición cualquiera, lo desplacé desde la posición de equilibrio. Analicemos la posición de equilibrio primero. Voy a borrar eso para no marearnos tanto. Hagamos el diagrama o mantengámoslo, hagamos el diagrama de cuerpo libre en la posición de equilibrio. La posición de equilibrio, las fuerzas que actúan sobre la masa está en equilibrio ahora, mg y k por lo que está deformado. Lo que está deformado es esta cantidad. Voy a proyectar eso hacia allá. Lo que está deformado en el equilibrio es esa cantidad que la vamos a llamar un delta estático, la deformación estática. Entonces, como está deformado esa cantidad del resorte, la fuerza que ejerce es K por delta estático. Como está en equilibrio, estas dos fuerzas son iguales. Mg es igual a K por delta estático. Vámonos al caso, llamémosle caso 1, caso 2, al caso 3. Está en una posición cualquiera y dibujemos el diagrama de cuerpo libre. La fuerza que actúa hacia abajo sigue siendo el peso, mg. Y hacia arriba actúa la fuerza de deformación del resorte. En este caso el resorte está deformado todo esto. Esto era delta estático y esto que está aquí es X. Entonces la deformación del resorte es K por delta estático más X. Pero si ustedes se fijan, mg es igual a K por delta estático.
es decir, eso, y como están en direcciones opuestas, esas dos cosas se anulan. Hagámoslo en la parte algebraica. Tenemos mg, fíjese que lo definí positivo hacia abajo acá, mg es positivo, mg menos k por delta estático más x, y eso es igual a mx punto punto. No es cero porque ya no está en equilibrio. Eso y eso se anulan por la razón que ya expliqué, y nos queda mx punto punto más k por x igual a 0. Donde x, no olvidar, está medido desde la posición de equilibrio. Es decir, eso es importante porque el x de t que yo obtenga como resultado acá es un x que está medido desde esa posición. Supongamos que fuera senoidal y no desde la posición sin deformar. Es decir, el movimiento que yo describa, este x me va a dar una parte del movimiento nomás. No me va a dar la deformación estática. Y evidente que no lo va a hacer porque la ecuación está planteada desde el equilibrio. Entonces sería un error pensar que desde el resorte sin deformar se está moviendo así. Eso no es correcto. El peso lo desplazó, pero la parte dinámica es independiente del peso. El peso lo que hizo fue deformar estáticamente el resorte. Fíjense que independiente en el ejemplo 1 o en el ejemplo 2, la ecuación del movimiento que se obtiene es la misma. Mx punto punto más k por x igual a 0. Por último, y con esto finalizo estos dos ejemplos. Como esto va a pasar siempre que un resorte, que el peso deforme uno o más resortes, en el caso anterior no pasaba porque el peso no deformaba el resorte, pero aquí sí lo hace. Entonces ya sabemos que esto va a suceder. Entonces es aceptable para nosotros dibujar el diagrama de cuerpo libre simplemente, dado que estamos referenciándolo al equilibrio, lo voy a poner aquí para que no se les olvide, simplemente escribimos K por X. Es decir, parte de la fuerza del resorte nomás, porque sabemos que la otra está equilibrada con el peso y por eso no lo ponemos. Los alumnos tienden a preguntar, ¿por qué no se considera el peso aquí? Esa es una mala pregunta porque justamente por el hecho de sí considerarlo no lo ponemos. Fíjense, analicen lo que acabo de decir. Dado que estamos considerando el peso, no tenemos que escribirlo ahí. Claro, porque como lo estamos considerando, se anula con cierta parte de la fuerza del resorte. Está mal planteada esa pregunta. Sí, cuando me preguntan, profesor, ¿por qué no consideramos el peso acá? Digo, todo lo contrario, está tremendamente considerado ahí. Pero ¿cómo si no lo dibujó? Bueno, ustedes ya entienden el razonamiento. Yo les digo esto para que no se les olvide. Este X es desde el equilibrio. Y eso explica por qué sí está considerado el peso. Bueno, diagrama de cuerpo libre lo dibujamos así entonces. Menos K por X, y no hay más fuerza, es igual a mx punto punto, mx punto punto más K por X igual a 0. ¿Ya? Y así lo vamos a hacer en la práctica de ahora en adelante. Volvamos a nuestro caso entonces. Vibraciones libres no amortiguadas, ya sea el ejemplo 1, el ejemplo 2 o el ejemplo que sea, estamos hablando de la ecuación mx punto punto más k por x igual a 0. Como lo mencioné creo un momento atrás, para que exista movimiento, es decir, si la ecuación es mx punto punto más k por x igual a 0, entonces la única forma que x sea distinto de 0, es decir, que haya movimiento, como no hay fuerza, alguien tiene que provocar externamente ese movimiento y eso es a través de condiciones iniciales. No con fuerza, porque si no, no podría ser igual a 0. Me refiero no con una fuerza a medida que el tiempo transcurre. Inicialmente, sí, manteniéndolo en una posición inicial o con una cierta velocidad inicial. Las condiciones iniciales deben ser distintas de 0. Entonces, la ecuación diferencial a resolver es mx punto punto más k por x igual a 0. Aquí está el sistema. O sea, la ecuación que gobierna su comportamiento y las condiciones iniciales. En el fondo, x0, perdón, xd0,
queda medio feo ahí escrito, solamente para que quede bien clarito. X de t igual a 0 igual a un cierto x0 y el x punto de 0 es igual a un x punto de 0. Alguna de las dos puede ser 0, pero si las dos son 0, entonces no hay movimiento. La solución de esta ecuación diferencial es de la forma a por e elevado a rt. Ustedes tuvieron curso de ecuaciones diferenciales. Esa es la forma de la solución de una ecuación de este tipo. Reemplazando esa solución en la ecuación diferencial, hagámoslo. Entonces, acá tengo la segunda derivada de x multiplicado por m, entonces eso nos queda m. Ahí está, reemplazando en la ecuación diferencial. Nos queda entonces m por a por r cuadrado por e elevado a rt más k por a por e elevado a rt. Y eso es igual a 0. Podemos factorizar por a por e elevado a rt, a e rt, factor de m r cuadrado más k, igual a 0. Esto tiene dos posibles soluciones. La primera es que a sea igual a 0. Fíjense que si a es 0, entonces x es 0, que no es la solución en la que estamos interesados. Eso se llama la solución trivial y es una solución sin movimiento, no es la que nos interesa. La otra opción de que esa ecuación sea válida, es decir, que se cumpla la igualdad con 0, es que m r cuadrado más k sea igual a 0. Esta es la que se llama la solución no trivial. Y esa sí implica movimiento, porque ahí x de t no es 0. Esta ecuación, lo aprendieron ustedes, pero no es malo recordarlo, se llama la ecuación, no sé por qué puse una m ahí, la ecuación característica. La ecuación característica del sistema. No olviden que este es un sistema real que está atrás. Esta es la ecuación que caracteriza ese sistema. Miren el nombre que tiene, es tremendamente fundamental. La solución entonces, los R1,2, tienen la forma más menos J raíz de K partido por M. Más menos J y el raíz de K partido por M se conoce como omega N. Omega N entonces raíz de K partido por M tiene unidades radianes por segundo y se denomina la frecuencia natural. Más adelante vamos a volver a hablar sobre ella. Es la frecuencia natural del sistema. Fíjense que depende de la rigidez y de la masa del sistema. Sale eso de la ecuación característica. ¿Okay? La solución general entonces, el x de t, depende de eso. Y escrito en forma de senos y cosenos, el x de t, es decir, el a por e elevado a rt escrito en forma de seno y coseno a través de las relaciones de Euler, lo podemos escribir como lo voy a hacer aquí, es como más cómodo hacerlo y más típico, a seno de, aquí está el omega nt, más b coseno del omega nt, donde nuevamente omega n es igual a la raíz de k partido por m. Esta es la solución. Esa es la forma en que se mueve este sistema sin amortiguamiento con condiciones iniciales. Traten, y esto es muy conveniente, que usted sea capaz de graficar ese x de t mentalmente. Si inicialmente le cuesta, MATLAB, haga un gráfico de ese valor, grafique esta cuestión y acostúmbrese a hacerlo en forma mental, porque lo que estamos escribiendo no es otra cosa que movimiento. Y el movimiento usted lo puede ver. Tenga esa capacidad, desarrolle esa capacidad. Y es más, fíjense que el primer término es un seno y el segundo es un coseno. Los dos están acompañados de constante, que es lo que nos falta por obtener. Lo vamos a hacer al tiro. Pero tengo un seno de omega nt y un coseno del mismo omega nt. En otras palabras, el primer término es un seno de omega nt con una cierta frecuencia omega n,
Y el segundo término, no se preocupen del A y el B que nos va a dar las magnitudes. O sea, este llega a A y acá a menos A, y la diferencia es que el otro llega a B y a menos B. Los dos tienen la misma frecuencia. En la sesión anterior hablamos de la frecuencia y dijimos que eso se relacionaba con el periodo. El periodo es igual. La forma es igual. Seno y coseno tienen la misma forma. ¿Cuál es la diferencia en el gráfico entonces entre el seno y el coseno? El desfase. Correcto. El coseno parte de 1, el seno parte de 0, parte de b en este caso. Pero la forma es la misma. Ahora viene la pregunta. X de t entonces tiene esa forma más esta forma. ¿Cómo queda esto? Si los dos tienen la misma forma, con el mismo periodo, están corridos y tienen amplitudes distintas, pero son dos senoidales en el fondo. Un seno y un coseno es lo mismo, desfasado. Su compañero lo acaba de decir. Si yo sumo estas dos cuestiones, ¿qué forma quedará? Háganlo. Háganlo para que se convenzan. Por ahora, créanme, va a quedar otro senoidal, que tiene otra amplitud, evidentemente, no es ni A ni es B, la podemos calcular. Lo que sí tiene es la misma forma y el mismo periodo y no parte ni de 0 ni de el máximo, parte de un valor intermedio. Entonces, esto que está acá es una senoidal. Aun cuando aquí no lo parezca, vaya acostumbrándose a eso porque es muy útil, no solo para esta asignatura, sino que en general. Entender el álgebra con figuras, gráficos. Bueno, nos falta obtener A y B para tener el omega n raíz de K partido por M, ya lo podemos calcular eso. A y B sí que no lo tenemos, eso aparece, el A y el B se obtienen de las condiciones iniciales. Hagamos eso. Si X es A seno omega t y más B coseno de omega t, entonces tenemos que el X punto, que lo vamos a necesitar para las condiciones iniciales, tenemos que derivar A omega n coseno de omega nt, y el otro nos queda menos B omega n seno de omega nt. Estamos obteniendo las condiciones iniciales. Vámonos a la primera. El x de 0 es igual a x0. Reemplacemos acá t igual a 0. Seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces b es igual a x0. Eso lo tenemos de la evaluación de las condiciones iniciales. Repito, reemplacé t igual a 0 en la expresión del desplazamiento y eso es igual a la condición inicial de desplazamiento, x0. Lo mismo para ahora el x punto de t igual a 0. Eso tiene un cierto valor x0 punto. Ahora tengo que reemplazar en la expresión de la velocidad para t igual a 0. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, a omega n. De aquí entonces tenemos que a es igual a x0 punto dividido en omega n. Con esto entonces tenemos que el x de t va a ser igual a seno de omega nt, pero a es x0 punto partido en omega n. X0 punto dividido omega n por el seno de omega nt más x0, que es b, por el coseno de omega nt. Esa es la expresión del desplazamiento vibratorio. Vemos que son senos y cosenos, y como lo dije, sumado da un seno finalmente, o sea, una senoidal. Es un movimiento vibratorio que define cómo se mueve, no olvidarlo, nuestro sistema, nuestra masa. Eso es lo que estamos escribiendo. El x de t es cómo se mueve esa masa en el tiempo. Con vibraciones libres cuando no hay amortiguamiento. Como les decía acá arriba, si yo sumo estas dos senoidales, seno y coseno, de una misma frecuencia, entonces resulta en otra senoidal, que tiene la misma frecuencia. X de t es entonces, lo puedo escribir de otra forma esto, x0 seno
de omega nt más un cierto desfase. No es ni seno ni coseno, sino que queda desfasado entre medio. El valor va a depender de las magnitudes del seno y del coseno. Si fuera esto el A mucho más grande que el B, entonces queda prácticamente un seno y ese desfase es prácticamente cero. Si por el contrario el B fuera mucho más grande que el A, quedaría prácticamente un 90 grados. Y si son similares, quedará entre medio. Esto también entonces es otra forma de escribir lo mismo de arriba y son las dos formas de expresar la solución de este sistema. Es lo mismo escrito de otra forma. ¿Cuánto vale x0? ¿Cuánto vale phi? Eso lo podemos ver teniendo claro que estas dos expresiones son equivalentes. Por ende podemos buscar esas equivalencias y obtener el x0. Hagámoslo. X de t, lo voy a hacer con otro color para no influir sobre lo de arriba. Lo que estamos buscando ahora es las equivalencias entre el x0 y el phi. Entonces tenemos que x de t, lo voy a escribir acá, ya lo escribimos, pero lo voy a volver a hacer, es a seno de omega nt más b coseno de omega nt. ¿Correcto? Y estamos diciendo que eso también es igual a x0 seno de omega nt más phi. Entonces, estas expresiones tienen que ser, son equivalentes, entonces podemos buscar la equivalencia entre a y b, x0 y phi. Con las propiedades trigonométricas, acá tengo el seno de la suma de dos ángulos. Esto también corresponde a x0 por el seno de omega nt por el coseno de phi, más x0 ahora por el coseno de omega nt por el seno de phi. Fíjense que acá, vamos a marcar con verde, acá tengo a por seno de omega nt y acá tengo seno de omega nt. Y lo mismo, acá tengo el coseno de omega nt y acá tengo el coseno de omega nt. Es decir, de lo de arriba tenemos entonces que a corresponde a x0 coseno de phi y que b corresponde a x0 seno phi. De aquí entonces tengo que, si yo elevo los dos lados al cuadrado, voy a tener seno cuadrado de phi y lo sumo, voy a tener seno cuadrado de phi coseno cuadrado de phi, que sumados dan 1. Por lo tanto, de aquí puedo obtener que el x0 es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y seno partido en coseno, puedo dividir b en a, es decir, la expresión de abajo dividido en la de arriba, voy a tener seno de phi partido en coseno de phi, eso es tangente de phi. La tangente de phi, se nos va a ir el x0, es igual a b partido por a. Esas son las equivalencias. Para pasarnos de la expresión en la forma de arriba a la forma de abajo y viceversa. Fíjense que esto es contraintuitivo, porque nos queda el término que acompaña, esto es b partido por a. Fíjese acá arriba. La tangente de phi es b partido por a. Es contraintuitivo porque el que acompaña al coseno partido en el que acompaña al seno. La tangente es seno partido en coseno y eso no es que haya cambiado. Hicimos seno partido en coseno, pero eso queda b partido por a. Los términos cruzados, si usted quiere. ¿Ya? Entonces, esta es la solución. Esto que está acá es la solución al caso 1, que corresponde a un sistema en vibraciones libres que no tiene amortiguamiento. Vibraciones libres cuando no tiene amortiguamiento. Otra forma de ver esta equivalencia, perdón, esta fórmula de acá abajo nos está mostrando esta conclusión a la que habíamos llegado acá. Es decir, este valor al que llega aquí es x0 y este valor al que llega acá abajo es menos x0. Y ese desfase cuantifica el tiempo de partida, el phi. Sume dos senoidales MATLAB y convénzanse que le da otra senoidal. Las senoidales obviamente tienen que tener la misma frecuencia, que es lo que está pasando aquí.
¿Ok? Otra forma que me gusta más de ver estas equivalencias, se las voy a presentar a continuación. Esta es la forma algebraica de ver la equivalencia entre el x0 y las constantes a y b y el phi. Otra forma de ver eso es de manera gráfica. Eh, Hay un concepto que ustedes tienen que haber visto en electromagnetismo, me parece que es el de fasor. Y si no, lo puede buscar, que es un vector rotatorio. Yo les voy a subir después una animación muy simple para, para mostrar qué relación tiene ese vector rotatorio con esto de las senoidales y cosenoidales. Suponga usted que tenemos un vector acá que en este instante t igual a 0 está en esta posición. Y nos vamos a preocupar de la proyección de ese vector en el eje vertical. Es decir, es como si usted alumbrara con una linterna hacia allá y viéramos la sombra que refleja en la pared. Acá, en la sombra que refleja en la pared vertical. Entonces, inicialmente está ahí y la sombra que refleja es evidentemente nada, un punto. Pero este es un vector rotatorio que está rotando con una cierta frecuencia omega nt. Entonces, después de un rato, ese vector está ahí. Y en ese instante está reflejando esta sombra que está acá. Sigue. Ahora la sombra está más grande. Sigue rotando. Y así. Luego va por acá. Empieza a achicarse. Finalmente llega acá. 0. Ahora va para el otro lado y empieza a irse hacia abajo. Y esto lo hace a velocidad constante. ¿Pueden ver cómo va quedando la trayectoria en el tiempo? Partió de 0, subió, llegó arriba, bajó, llegó hacia el otro lado, bajó, llegó al mínimo, subió y así. Aquí se cumplió un ciclo, volvió a esa posición. Y así sucesivamente, senoidal. Por eso se usan los fasores para representar senoidales. Los e elevado a omega rt, omega t, esos son fasores. Veamos qué tiene que ver esto de los fasores. Acá, en otras palabras, con lo que le acabo de decir, podemos decir que una senoidal la podemos representar como un vector rotatorio. Hagámoslo. Acá voy a dibujar un vector en una posición cualquiera. Este tiene una magnitud A y por ende, y aquí está el ángulo omega nt. Entonces, esta magnitud que está aquí corresponde a seno de omega nt. Perpendicular a esto, voy a dibujar otro vector perpendicular de magnitud b. Tiene una proyección acá, b, en este caso, el ángulo omega t también está aquí. Ese también es omega nt. Entonces esa proyección es b por el coseno de omega nt. Estos dos vectores son rotatorios a la velocidad omega n. Los dos juntos, uno es seno y el otro es el coseno, son perpendiculares, 90 grados entre ellos. Esta es una foto nada más. Pero como son dos vectores y yo tengo la suma de los dos vectores, entonces esa suma corresponde a ese vector. Ese vector, que también es rotatorio, y también define una senoidal. Fíjese que este valor que se genera acá corresponde a seno de omega nt más b coseno de omega nt, es decir, a x de t. Este es x de t, ese vector. Y tiene una magnitud de x0. Y aquí está phi. Esto es x0 seno de omega nt más phi. Aquí está omega nt más phi. Ese es el ángulo total. Omega nt más phi. Fíjense cómo phi, la tangente de phi, corresponde a este valor, que es b, dividido en este cateto que es a. Y como también x0 corresponde a la raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Okay? Esto es
lo mismo que está escrito algebraicamente acá, solamente que la representación gráfica. Y considerando que esto es rotatorio, permite este tratamiento geométrico, si usted quiere, llevarlo a la representación de senoidales. Cualquiera de las dos representaciones es exactamente lo mismo. Usted puede escoger la que más le agrade. Estoy pasado un minuto, les voy a pedir, solamente a modo resumen, me voy a demorar un minutito, les ofrezco las disculpas del caso, pero para cerrarlo nomás. Como resumen, entonces tenemos que el sistema primero real lo graficamos, lo definimos, en este caso como un sistema, suponiendo que el sistema real es no amortiguado, Km. Acá tenemos el equilibrio y X. Entonces, este sistema tiene una ecuación M, X punto punto más K por X igual a 0, con condiciones iniciales distintas de 0. Esto es X0 y X0 punto. Y la solución es de este sistema es X de t a seno de omega nt más b coseno de omega nt, t mayor o igual que 0, con a es igual a x0 punto partido en omega n y b igual a x0. Y también omega n es raíz de k partido por m. Esa podría ser la fórmula resumen. Para el caso 1, entonces, esa es la respuesta del sistema. Y la forma alternativa de escribir x de t, usted debe manejar las dos, es x0 seno de omega nt más phi con x0 igual raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y phi es el arco tangente de b partido por a. Ese es el resumen entonces de lo que denominamos el caso 1. Con esto finalizo. No sé si hay alguna duda. Ok. Entonces, me despido por hoy. Les deseo una buena semana y estudien desde un inicio de forma organizada, ordenada y nos vemos por mi parte el próximo lunes. Mañana hay práctica. ¿Ok? Bien, que Chao, tengan profe, buena que semana. tengan una buena semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.